Movimiento Social de Discapacidad Colombia. Mosodi. La discapacidad enciende la llama por la paz. Doctores de discapacidad. Esto ha impactado negativamente en nuestras vidas, afectando nuestras maneras de ser, hacer y estar en relación con los otros y con lo otro. Y aquí podríamos quedarnos toda la tarde mirando cómo en una de estas causas de la crisis planetaria se condensan múltiples lugares de exclusión y vulneración para las personas con discapacidad. Para ilustrar, podríamos tomar el uso de agroquímicos como un generador de discapacidad. En primera medida, esto desencadena un ecocidio y un genocidio en los territorios, ¿cierto? Ocasiona graves afectaciones a la salud, y no por esas afectaciones físicas ya quiera decir que haya discapacidad, sino, como les explicaba anteriormente, la discapacidad aparece porque ese entorno al que llega la persona no está preparado para darle las garantías y para realizar ajustes razonables para que la persona pueda participar en igualdad de posibilidades con esa alteración a su condición de salud producto de esa economía, ¿cierto? Estos agrotóxicos también generan, pues, después de la persona ver cómo su territorio, su cuerpo y su ser en general, pues, ha sido destruido, deteriorado, pues se ve forzada a desplazarse, dejando de lado formas ancestrales de relacionamiento con la tierra, ¿cierto? Medios alternativos de subsistencia con los que se contaban. Y cuando la persona con discapacidad y su familia, su entorno inmediato, se ve forzada a desplazarse, ¿ustedes dónde creen que va? A las ciudades, a los pueblos, ¿cierto? ¿Y a qué lugares de las ciudades o de los pueblos creen que van las personas con discapacidad y sus familias? Sí, efectivamente, van a los lugares marginales, en donde el acceso a bienes y servicios es limitado, y en donde llevar una vida pues es también extremadamente difícil, ¿cierto? Al venir de un contexto rural, pues claramente han habido nulas o pocas posibilidades de haber accedido a educación, cuestión que al llegar a la ciudad pues le dejará por fuera de acceder a un empleo, y por lo tanto no podrá tener posibilidades de generar ingresos para apoyar a su familia. La cuestión se complejiza aún más por los costos de vida adicionales que se generan por la atención de salud. Eso pues se ve de manera diferenciada en las familias que no tienen un integrante con discapacidad. Y el lugar de vulneración es más alto aún cuando son familias monoparentales con jefaturas femeninas, ¿cierto? Es aún mucho más difícil. Por eso nosotras, nosotros y nosotres, estos espacios los tomamos pues primero para denunciar, para poner en evidencia tanta violencia hacia nuestros cuerpos, ¿cierto? Porque hemos sido estigmatizadas, muchas líderes y lideresas con discapacidad, defensores y defensoras de derechos humanos, defensores ambientales, hoy viven con mucho estigma porque hay imaginarios colectivos que aún siguen viéndonos desde miradas instrumentalizadoras, infantilizantes, ¿cierto? Sin capacidades. Y hoy el movimiento social de discapacidad tiene la esperanza en que esa siembra de palabreo por la defensa de la vida en algún momento germine a través de esa alfabetización política, ecopolítica y humana que hemos emprendido, que en algún momento nuestras condiciones
desde nuestras historias individuales y colectivas transiten a un mejor vivir. Sembramos esperanza, abrazamos la diversidad, encendemos la llama por la vida para que nuestras luchas se dignifiquen, ¿cierto? Para que se reconozcan cada una de nuestros lugares de enunciación y que esa visibilización se dé en juntanza armónica frente a y actuando para la defensa de la vida en todas sus expresiones. El sembrar la vida y defender la vida para nosotros, nosotras y nosotres es tomado como una contrapropuesta a ese sistema de opresión socioecológica, porque justamente es ese sistema de acumulación el que nos ha sometido a lugares de dominación entre seres humanos, dominación de los seres humanos extendida a la naturaleza, a la madre tierra, a los bienes comunes, a todos los seres sintientes en general, ¿cierto? Es en esa trama de dominación en donde aparecen las luchas de las personas con discapacidad desde las inequidades sociales. Históricamente nuestros cuerpos están atravesados por un cúmulo de dolores que tienen que ver con las concepciones de discapacidad que se han tenido a lo largo de la historia. Atrevidamente yo podría decir que pues, son 4, incluyendo nuestro lugar de enunciación como movimiento, 4 grandes ideas con las que se ha concebido la discapacidad durante la existencia humana. La primera se remonta hace miles de años, en donde se tenía un enfoque de prescindencia, de eugenesia, es decir, que o se escondía o se votaba porque se consideraba que ese ser no era útil para la sociedad y porque tenía unas características que volvían imperfecta a la especie. Tener discapacidad en esos tiempos era sinónimo de maldición, de desgracia, de castigo divino, y por eso a las personas con discapacidad o se las segregaba o se las asesinaba. Luego se transitó a un modelo en donde la discapacidad se veía solo desde las deficiencias físicas, intelectuales y mentales, y por lo tanto a la persona había o que curarla o que rehabilitarla. De manera más reciente, ya como alrededor de los 2000, la noción de discapacidad transita a una mirada mucho más integral. Ya no es el sujeto el problema, sino que la discapacidad se sitúa entre la interacción de las barreras del entorno y cómo eso genera limitaciones al intercambiar con las particularidades de la persona como tal. Y al generarse esas limitaciones, pues se desencadena una restricción en la participación, en igualdad de posibilidades. Entonces vemos que aquí lo que prima es un enfoque de garantía de derechos. Como movimiento, nosotras, nosotros y nosotres, hemos tomado estos aportes de este último enfoque para aterrizarlos a nuestros contextos, a nuestras realidades y decir que nuestro lugar de enunciación es un enfoque ecosocial de la discapacidad, ¿sí? Porque nuestra identidad está dada por nuestro cuerpo, territorio, la cultura, ¿cierto? Y en este sentido, la historia de nuestras luchas está conectada a las luchas por los derechos de la naturaleza, de los bienes comunes, de la madre tierra. Como sujetos comunales, ecopolíticos y de derechos, dejemos sentir ese alrededor del cuidado y de la conciencia planetaria, pues comprendemos que las crisis generan inequidades y en el caso de las personas con discapacidad se ven de manera diferenciada, ¿cierto? En la actualidad y de manera global, esas policrisis tienen nombres específicos. Podríamos ver cómo las opresiones del antropocentrismo, esto sumado al modelo económico minero extractivo, al acaparamiento de tierras y de bienes comunes por un pequeño grupo de personas,